Gracias por continuar en Sobre los Hechos y en esta ocasión queremos darles la bienvenida a nuestro invitado, doctor Guido Gómez Mazara, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo y un importante dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Bienvenido al programa, doctor. Gracias por la invitación, un gran placer. Bueno, yo voy a comenzar por lo último, porque lo primero es obligo, la convención, todo ese tipo de cosas, el Tribunal Superior Electoral. Tengo aquí un dato que me llama mucho la atención de Julio Mariñez, Guido. Me dice Julio Mariñez en una denuncia pública, que yo entiendo que el DNI o los organismos de seguridad deben investigar, que la estación gasolinera que está en la esquina del PRD, tienen planes de explotarla para desbaratar todo el PRD y todo lo que hay ahí. No dijo quién, pero saliendo de Julio Mariñez, uno puede deducir a quién es que él quiere acusar con eso. A ese nivel ha llegado la lucha interna en el PRD. Y me gustaría oír tu opinión sobre esa acusación de Julio Mariñez, que no dice nombres de quién podía explotar esa estación gasolinera, pero uno puede sacar deducciones. Primero, gracias por la invitación. Mira, uno de los grandes problemas que tiene la lucha política en la República Dominicana es la falta de contenido. Y cada vez que uno tiene la oportunidad de venir a un programa como este, uno quisiera dedicar tiempo a la reflexión racional, a los temas esenciales. Y yo quiero ser parte de una generación dentro de mi partido que solo reivindique las cosas positivas de los líderes históricos del PRD. Y se le hace un flaco servicio a la nomenclatura partidaria cuando en pleno siglo XXI las discusiones son tan insustanciales como esa. Y yo aspiro a invertir el tiempo que me queda de este programa y a los que me inviten en hacer reflexiones inteligentes sobre lo que acontece en el partido para reconstruir el nivel de credibilidad indispensable con la ciudadanía. Porque cada vez que un PRDista, sin importar el lugar donde esté colocado, emite un juicio de esa naturaleza, contribuye al resquebrajamiento de la credibilidad del partido como organización política. Y sobre todas las cosas, debo decirlo, le da un material natural a los adversarios nuestros para colocar en la lógica de actuación de que el PRD es un partido irreflexivo, irracional, donde el sentido común no prevalece y que sobre todas las cosas las reyertas se mantienen en el día a día partidario. Si tú te das cuenta, muchos de los exponentes dentro del partido, del actual conflicto, heredan hábitos que eran propios de mediados de la década de los 80. Y uno se pone a pensar de cómo la sociedad dominicana ha transitado en los últimos 30 años con transformaciones innegables y desafortunadamente una franja, no todo el partido, gracias a Dios, mantiene esquemas que son propios de una sociedad que el país superó hace tiempo. Yo quisiera reflexionar sobre los temas que nos unifican en términos de partido político. ¿Hasta qué punto es posible hacer un comité ejecutivo consensuado? ¿Hasta qué punto es posible impulsar las reformas internas dentro del PRD? ¿Cómo vamos a organizar este proceso de tránsito entre el cese del ejercicio del presidente del partido y crear la comisión organizadora de la convención para que a su vez determine mediante el voto universal quiénes son los PRDistas y las PRDistas que pueden votar y quiénes serán las próximas autoridades del partido? Pero colocarme en esa lógica de que fulano dijo de que una estación de gasolina va a explotar, yo siento que le hace un flaco servicio al debate de las ideas en la República Dominicana. Sin embargo, doctor, creo que también debe llamar a la preocupación la propuesta que hace, no sé si propuesta formal o si como una declaración en sí, el doctor Hugo Tolentino Dit, de que él prefiere que se forme un partido revolucionario auténtico y que se le deje las 3 letras a Miguel Vargas. Ok, cómo no, mira, Hugo Tolentino Dit debe ser una de las mentes más iluminadas que el país conoce. Su peso específico desde el punto de vista intelectual, biógrafo de Luperón, presidente de la Cámara de Diputados, canciller, un hombre de una conducta personal y profesional fuera de discusión. Y su expresión, que yo no comparto, es el resultado del nivel de frustración que ha generado esta especie de nudo gordiano que ha prevalecido en el PRD de los últimos 2 años. Que ni nos merecemos ese comportamiento de algunos dirigentes y pienso que la ciudadanía no espera ese tipo de conducta en el partido. Pero Hugo es el llamado a interpretar con mayor racionalidad, porque es un hombre que conoce la historia política dominicana,
de cómo la perseverancia, la fe y el anhelo de construir una opción alternativa desde el punto de vista ideológico hay que preservarla siempre. Mira por qué. Después de los conflictos entre Jacobo y Peña en la parte final de la década de los 80, cuando el PRD era inviable desde el punto de vista electoral, aquí se formuló un proyecto que se llamaba Moderno. ¿Qué era Moderno? Moderno era una expresión de los grupos liberales del país de que, frente a la no posibilidad de éxito electoral del PRD, se construyera una opción alternativa. Esa propuesta estaba inspirada en el éxito electoral que estuvo en Perú Mario Vargas Llosa, se llamaba Fredemo esa propuesta. Vargas Llosa no ganó las elecciones, le ganó otro fenómeno fuera de los partidos políticos, Fujimori. Y aquí se quiso replantear ese esquema, no fue exitoso. ¿Y qué hizo la gente? La gente volvió en el 94 a votar por el PRD cuando Peña, en un ejercicio de inteligencia política, unificó el partido, trajo a la gente de Jacobo, hipertrofió los organismos y sobre todas las cosas el partido tuvo la posibilidad de ganar las elecciones. Y todo el mundo sabe que se las robaron a Peña. Pero Hugo es el más llamado a preservar la fe. Te digo por qué. Porque un partido político de 74 años de historia no se puede diluir en las manos de una figura. Y peor aún, si yo te hago un balance de los partidos políticos hegemónicos en América Latina, que han sido capaces de reconstruirse, han sido, desde el punto de vista electoral, triunfantes, porque la gente ha perseverado y ha creído en ese partido. Mira, el PRI, el partido de mayor tradición exitosa en América Latina, perdió 2 procesos consecutivos. Y si los priistas le hubiesen hecho caso al modelo de Salinas de Gortari o de Ernesto Zedillo, no hubiesen vuelto al poder. Otro ejemplo. En Nicaragua, el partido más exitoso se llama Frente Sandinista de Liberación Nacional. Ortega ganó las elecciones hace 34 años, no mediante el voto electoral, mediante un proceso revolucionario. Llegó con 9 comandantes, pero Ortega se transformó después de una derrota de Violeta Chamorro. Y su partido es un partido exitoso desde el punto de vista electoral porque se transformó. Doy otra fórmula. El partido que venía de la guerra en El Salvador se llama Farabundo Martí de Liberación Nacional. Shafik Handal era el líder histórico de ese partido. Y cuando él murió, el partido se sentó, diseñó un esquema, buscó un candidato, Mauricio Funes, periodista como ustedes, y es el presidente de El Salvador. En los Estados Unidos, cuando la contradicción entre Hillary Clinton y Barack Obama era muy fuerte en una competencia interna, ellos se sentaron, analizaron las perspectivas de éxito, se combinaron y derrotaron al Partido Republicano. Yo doy esos ejemplos porque Hugo Tolentino, que tiene mucho más formación que yo y que es un maestro de la política, tiene que saber que los partidos políticos tenemos que ser consistentes y sería una especie de salto al vacío, para usar una figura de Balaguer, que nosotros le entreguemos el partido a una persona. No, en el PRD tenemos que canalizar correctamente la diversidad y no aniquilar a nadie, aprender a compartir entre la diversidad. El problema del PRD no es que todos pensemos iguales, es que desarrollemos una agenda en común. Y en esa dirección yo reconozco que Hugo, como muchas personas en este país, están insatisfechas por la gestión institucional del partido. Yo soy el primero, pero creo que no hacemos nada dejándole ese instrumento que ha sido el resultado de tanto esfuerzo, sacrificio, luchas democráticas. No, el pleito hay que echarlo adentro en el PRD, crear las condiciones para una convención y elegir mediante el voto universal las próximas autoridades que a su vez habrán de organizar la convención que va a elegir el candidato o la candidata para el 2016. He visto en este proceso de disputa interna en el PRD que no ha llegado ninguna mediación internacional. La mediación interna también ha fracasado, tanto de los principales líderes directamente, así como de mediadores extra partido. Y en términos de internacional socialista o amigos del PRD, nadie ha querido intervenir. ¿Qué pasa ahí? Mira, las mediaciones son buenas, pero en el fondo traducen la incapacidad de los partidos políticos de ponerse de acuerdo. Porque la mediación es un ejercicio de inteligencia. Aquí hay un referente. Monseñor Agripino Núñez Collado ha encabezado procesos de gestión racional, no solo desde el punto de vista de los partidos políticos, sino de las diferencias institucionales que ha existido en el país en los últimos 30 años. Sí, publicó un documento interesante que habla desde su mediación en el año 86 hasta mediaciones de carácter social, económica, como en el Código Laboral en la República Dominicana. Pero cada vez que yo escucho la palabra mediación, lo que hago es un acto de constreñimiento interno diciendo, oye, no somos capaces de ser inteligentes entre nosotros. Peña utilizaba el fenómeno de la mediación internacional y en conflictos posteriores mucha gente vino. Vino don Felipe González,
vino el presidente de la Internacional Socialista para América Latina y mucha gente se ha sentido en la obligación de colaborar. Y digo yo, hasta su eminencia reverendísima, que ha entendido la importancia que tiene el PRD como contrapeso en la democracia dominicana, ha entendido de que el PRD tiene que mejorar su situación interna. Ahora, ¿alrededor de qué tenemos nosotros que asumir la mediación? ¿Alrededor de individuos? No. Miren, lo que ha fracasado en el PRD no son las personalidades. Las personalidades expresan la incapacidad de entendimiento. Lo que está en crisis en el PRD es el modelo partidario, un modelo de partido que no se corresponde con la realidad del siglo XXI, que sus organismos están hipertrofiados, que es un partido que se hizo conservador y de derecha cuando el espacio político conservador en este país lo ha ocupado Leonel Fernández en el año 1996, un partido que ha asumido una concepción light de la política, que no iba a la confrontación, que malentendió que teníamos que conectarnos con sectores que han sido históricamente antagónicos, que es bueno, pero perdimos nuestra base social, que las políticas de concertación no son inteligentes porque esperamos los últimos 3 meses de las elecciones para generar alianzas y que no hemos sido capaces de abrir la compuerta de participación al movimiento social, a la demanda laboral, a los grupos emergentes que hay en el seno de la sociedad dominicana y que lamentablemente el partido está excluido del debate. ¿Alguien de ustedes conoce cuál es la propuesta del PRD sobre el pacto eléctrico? ¿Alguien conoce la propuesta de mi partido sobre la seguridad ciudadana? ¿Alguien conoce la propuesta del PRD sobre la veda de pollo y de huevo en el caso haitiano? ¿O alguien por lo menos conoce la propuesta de mi partido sobre la inversión pública en el sector salud, educación? O sea, la ciudadanía es consecuente con los partidos cuando siente que hay una simpatía entre lo que ellos aspiran y lo que el partido predica. Y lo que yo estoy promoviendo hacia el interno del PRD es que hay más temas que nos unifican que temas que nos divorcian. ¿Cuál es el conflicto? En que los líderes fundamentales del PRD de hoy en día quieren 2 cosas esenciales: armar un partido a su servicio, no al servicio de todos, y en segundo lugar, procurar figuras en la institucionalidad que sean, en esencia, entes genuflexos, serviles, que acomoden a los proyectos presidenciales que siempre emergen. Y la verdad es que ese modelo de gestión partidaria ha fracasado y por vía de consecuencia tenemos que transformar la forma de hacer política en el PRD. Y ahora en este momento, si le preguntan qué hacer en el Partido Revolucionario Dominicano. Mira, lo más inteligente es 2 cosas. Primero, generar como el CEN ha sido el punto de partida del conflicto, porque es una maniobra donde cada quien quiere tener su mayoría para hacer las transformaciones que les convienen a sus proyectos. Yo planteo lo siguiente: que consensuemos una agenda del CEN con 4 puntos. 4 puntos. Nosotros tenemos más de 20 puntos para unificar voluntades. Y que se cree en esta transición una comisión organizadora de la convención. Porque si el argumento de Hipólito es César el 19 de julio Miguel y el de Miguel es febrero la convención, que creemos una comisión organizadora de la convención que se encargue, como ha pasado siempre, de que frente a los procesos internos asuma el rol institucional que determine quién puede votar, cuántos somos y que se establezca la fecha de una convención y por vía de consecuencia creemos las condiciones para elegir las próximas autoridades. Que nadie tenga la lógica ni de vencidos ni de vencedores y que construyamos un punto intermedio. Yo pienso que el mes de octubre puede ser un mes ideal para celebrar la convención mediante el voto universal y que no se siente el sector de Hipólito ganador ni el de Miguel tampoco. Y sobre esa base tendremos, antes de finalizar el año, nuevas autoridades dentro del PRD. Bueno, el problema es que aquí esa situación en el PRD está tan complicada que salta al aire hasta la candidatura presidencial, ¿verdad? Entonces no pueden llegar a un acuerdo desde ahora escogiendo una candidatura presidencial y entregándole los mandos del partido a gente consensuada. No, mira lo que pasa. La prioridad en la actual coyuntura del PRD es definir primero el partido, porque en el calendario institucional lo primero es la elección de las autoridades partidarias. Y nunca en la historia del PRD se ha usado una convención ordinaria para elegir al candidato presidencial. Tú no puedes romper con una tradición, hay precedente, como decimos los abogados. Lo que pasa es que hay un ejercicio de habilidad transaccional de muchos que entienden que enganchando una cosa garantizan la otra. Pero la política es un acto de racionalidad, o sea, tú no puedes ser tan irracional que subestime la inteligencia de la gente, porque la ciudadanía penaliza las cosas. Cada vez que el PRD le ha querido imponer sus mañas a la sociedad reacciona. O sea, cuando fuimos capaces de promover un 2 y 2, la gente dijo, no, ese no es el método. Cuando hicimos una reforma constitucional circunscrita a la reacción, la gente dijo, bueno, eso no es posible.
Cuando fuimos capaces de exportar candidatos desde aquí a otras demarcaciones en el 2006 y 2010, la gente dijo, no, eso no es así. Tenemos que aprender la lección. Y lo primero es lo primero, la convención para elegir las autoridades. Tiene que haber nivel de racionalidad. Ahora, ¿cuál es la lección aprendida? Que en el PRD la fuerza que sea dominante desde el punto de vista democrático no puede aniquilar, al contrario, interno. Porque lo que ha prevalecido en el PRD es que si yo gano te destruyo, y no es así. Peña era un político excepcional porque nos enseñó a cohabitar. ¿Cuál ha sido la fórmula del éxito en el PRD? El entendimiento en la diversidad. Hoy en el 77, cuando Guzmán gana la convención interna y es candidato, el vicepresidente era Jacobo, y le dieron la presidencia del partido a Salvador Jorge Blanco. En el 82, cuando Jorge Blanco fue candidato, bueno, le dieron a Magluta el Senado de la República. Y Peña Gómez era el síndico por la capital. Es decir, en el PRD siempre se ha tenido esa lógica de el entendimiento institucional. Y el error que hemos cometido todos y todas es que a veces creemos que solo podemos ganar. La gran lectura del actual proceso es que frente a las elecciones del 2012, todos eran importantes. Y cuando nos creímos que las encuestas nos garantizaban éxito electoral, comenzamos a subestimar gente. Y en esta especie de catarsis colectiva tenemos que consignar lo siguiente. Mira, aquí hay cuota de responsabilidad. Aquí no hay un responsable. Aquí todos tenemos niveles de responsabilidad. Y presumir que la verdad es el patrimonio de uno es un acto de equivocación. O sea, la verdad es un espejo roto. A lo mejor fuimos arrogantes, prepotentes, insultantes, poco conciliadores. Nos burlamos, nos excedimos. Y la gran lectura tiene que ser no reproducir esa práctica que nos ha conducido a la derrota electoral. Porque en la sociedad dominicana hay un sentimiento PRDista. En la sociedad dominicana hay un nivel de criticidad sobre el PRD, sobre su comportamiento, porque la gente tiene conciencia de su legado histórico. La gente está insatisfecha con el PLD. Miren, aquí no hacemos política estadística. Desde el año 2008, como partido político, el PRD le viene ganando al PLD de partido a partido. Miguel Vargas, cuando se presentó en el 2008, le ganó individualmente al PLD. E Hipólito Mejía lo superó ahora. ¿Dónde hemos fallado? En la política de concertación. Los aliados que han garantizado éxito electoral del PLD han sido, salvo la Fuerza Nacional Progresista, partidos de un origen vinculado al PRD. El BIS, Luis El Gallo, Huesín Chávez hacía alianzas con nosotros, el PUN hacía alianzas con nosotros. Es decir, lo que tenemos que es reformular la forma de hacer política hacia lo interno del partido, abrirnos, entender la diversidad y estimular los liderazgos que se han desarrollado en el seno de la sociedad dominicana en los últimos 8 años. Mira, muchos líderes deportivos, religiosos y comunitarios tienen mayor ascendencia que la mayoría de regidores y diputados nuestros. Bueno, el PRD tiene que ir a construir esa alianza. Y yo siento que si somos inteligentes, racionales, y apostamos a un modelo de gestión partidaria para todos, no para algunos, vamos a salir por el camino del éxito electoral. ¿Tú no crees que Hipólito y Miguel saben perfectamente quién en la actual coyuntura le conviene al PRD desde el punto de vista institucional? Ellos lo saben. Lo que tienen que renunciar es una lógica maldita donde hay que buscar a colocar en la dirección del partido a quien nos obedece, a quien los manejamos, a quien es siempre una persona útil para el interés de nosotros. No. Hay que desarrollar una conciencia institucional y que con el partido apto, adecuado, eso nos garantice el éxito. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Anteriores aliados del PRD, también el Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PTD. José González Espinosa. González Espinosa también. Casi bueno, todos. la estructura es un partido que Originalmente salió del PRD. endosó a Jacobo Magluta. Sí. Así es. Salvo la Fuerza Nacional Progresista, todos han tenido coincidencia con el PRD. Hay que reformar la relación de nosotros con ellos. En su intervención reciente, el presidente del PLD, el expresidente Leonel Fernández, habla de que su partido va hacia el 2036, repitiendo triunfos electorales. ¿Eso usted cree que es a partir de lo que él observa en este momento en el Partido Revolucionario Dominicano o qué? Mira qué irónico, Félix, ese planteamiento. Primero, vamos a desmontar el argumento del presidente Fernández. Leonel Fernández, en un acto de levitación intelectual, que no es la primera vez que lo hace, una vez dijo que en el país nadie conceptualizaba, que es un acto de arrogancia intelectual, hace un planteamiento interesante, que si el PRD como partido político estuviera en otra lógica, estaría respondiéndole punto por punto. Debo iniciar mi argumento diciendo que nada le hace tanto daño a la democracia como la perpetuación de un partido en la dirección del Estado. No lo digo yo, Mario Vargas Llosa llegó a México y dijo que el PRI representaba la dictadura perfecta, porque era una perpetuación del partido por 74 años.
Pero en ese mismo momento que el doctor Fernández Reina hace ese argumento, un miembro de su partido le ripostó. Temístocles Montá dijo, no, es la alternabilidad. Claro, lo hizo en la lógica de su partido, pero era una crítica indirecta a esa concepción de perpetuación de un partido en la dirección del Estado. En ese mismo orden, el presidente Fernández, yo leí el discurso y lo vi, fundamenta el hecho de que su partido va a ser exitoso por pelas electorales. Y yo pensaba que un expresidente de la República, presidente de partido, iba a fundamentar su éxito electoral en que sus políticas públicas eran eficientes y que bajo su gestión la educación fue mejor, que la salud fue mejor, que el sistema eléctrico funcionó, que la inversión pública era más eficiente, que los mecanismos de transparencia institucional habían avanzado. Eso no fue el argumento del presidente Fernández. Él siente que su éxito radica en la incapacidad del PRD como partido político de mantenerse unido y saca ventaja de eso. A tal punto de que muchos de los argumentos que se usan hacia lo interno de un partido, que para mí es un argumento accesorio, no principal, radica en el hecho de que el presidente Fernández y otros PLDistas han tenido sus manos metidas en el PRD. Le digo honestamente, no es un fenómeno nuevo. Los partidos conservadores en la República Dominicana, desde el ajusticiamiento de Trujillo hasta la fecha, no han sido exitosos porque tienen mayoría electoral, es porque apuestan a la división de la franja liberal. ¿O acaso el doctor Balaguer, cuando nominaba en su gobierno a Brea Peña, ustedes recuerdan? A Ángel Violán, a Nicolás Silva y a Mon Castillo, no hacía, hasta Washington de Peña lo trajo al Partido Reformista en su momento. O sea, Balaguer apostaba a la división del contrario, nombrando gente. ¿Y acaso cuando el Leonel Fernández se perfilaba como candidato interno contra Botello y Euclides Gutiérrez Félix, el propio doctor Peñagüero no hablaba del pollito de él en el PLD? ¿Ustedes recuerdan eso? Es decir, la lógica de muchos dirigentes... Decía que era el más PRDista de los tres. Bueno, Leonel la Fernández. lógica de muchos líderes históricos es estimular esa disidencia interna. La preocupación de nosotros es que no hemos formulado un modelo de partido tan consolidado que la vocación por asusar de los contrarios naturales de nosotros no nos divida internamente. Que Leonel quiera hacer lo que entienda son problemas de Leonel. Lo que tenemos que desarrollar es un partido político sólido, consolidado, que no permita que las contradicciones entre nosotros nos acerquen más a los adversarios históricos del partido. Oye, si mi partido tuviese una escuela de formación política abierta, que tiene lamentablemente 10 años cerrada, tendríamos un PRDista que está en la base, en la dirección media, en las alturas, defendiendo su partido. Que no importa que usted hable con 500 PLDistas, yo estoy conmigo en el PLD. ¿Los comités de base existen, doctor? Bueno, estructuralmente sí en el PRD. Ajá. Lo que pasa es que... La zona P, la zona... Sí. Mira, déjame explicarte. Organizacionalmente el PRD es un partido que está obsoleto. Porque el esquema organizacional del PRD de hoy en día es el tránsito 90-94, cuando Peña, repito, hipertrofió los organismos y sumó a la gente de Magluta. Estructuralmente el PRD tiene que dar el gran salto, porque la sociedad ha ido evolucionando a un nivel que no solo el esquema organizativo funciona, sino que el PRD tiene que abrirse a nuevos núcleos ciudadanos. Por ejemplo, en este país los discapacitados están organizados. Un partido político moderno tiene que conectar con ese interés. ¿Cuál es la propuesta del partido en términos organizacionales para, qué sé yo, gente tan importante como las trabajadoras sexuales que están organizadas? ¿Tú sabías que el PRD tiene una regidora que es miembro de las trabajadoras sexuales? La tiene en Jaina, una excelente dirigente de nosotros. Y digo yo, este tiene que ser un partido tan propio del siglo XXI que hasta en temas como lesbianas, gays y transexuales debemos tener un partido que escuche la propuesta de la gente, sobre todo si somos un partido de carácter socialdemócrata. Y frente a eso, yo siento que cuando usted reorganiza el partido desde el punto de vista organizacional y abre las compuertas a nuevos fenómenos que se están desarrollando en la sociedad dominicana, te darás cuenta que hay que modernizar el partido. Nosotros tenemos que dar el gran salto porque la sociedad dominicana cambió. El partido tiene que cambiar. Ahí reside el éxito de nosotros. Por lo que dice entonces el expresidente Leonel Fernández sobre los éxitos del PLD y su futuro electoral, y por lo que está pasando en el PRD, podemos decir que estos partidos son sencillamente maquinarias electorales. Desafortunadamente. Porque los partidos políticos en la República Dominicana, salvo excepciones, terminan siendo instrumentos al servicio de caudillos políticos. Tiene que ver mucho con la noción autoritaria de nosotros. Mira, ironías de la vida, porque la gente de mi generación tiene que hacer una lectura inteligente de los acontecimientos pasados. El gran fracaso de la franja liberal en el siglo XVII y XVIII fue que construyó un anhelo de proyecto político, sin embargo terminó totalmente divorciado. La gente no recuerda que Ulises Geró fue el heredero del partido de mayor tradición democrática en el siglo XVIII, era el Partido Azul, fundado por Luperón, y termina ese partido
siendo el exponente electoral de un caudillo, dictador, Ulises Heró, que gobernó el país por 17 años. Otros casos importantes como el PLD y el PRD, si existieran una especie de consistencia histórica, serían los dos grandes partidos liberales de la República Dominicana, fundados por Bosch, por Peña Gómez. Pero ¿qué ha pasado en el PLD? El PLD del año 1996 se ha constituido en el partido expresión de los grupos conservadores de la República Dominicana y por eso se ha movido en esa dirección. Leonel Fernández lo ha explicado. En el 96, cuando el doctor Balaguer, en esa alianza mal llamado Frente Patriótico, le lega al doctor Leonel Fernández Reina su partido político, le entrega a las fuerzas conservadoras. ¿O acaso Leo Matos Perrido, un exponente del conservadurismo, no es una persona que se vincula a ese Frente Patriótico? ¿O acaso Quique Antún, es un connotado dirigente de ese partido, no expresa un interés partidario, pero es un hombre de la franja conservadora? Y cuando tú vas y dices, Carlos Morales, las figuras esenciales que han mantenido esa alianza, es gente de la franja conservadora. Claro. ¿Dónde ha estado la equivocación de nosotros como partido político? Y pienso que es una crítica que le puedo hacer a Miguel Vargas y a Hipólito Mejía. Es que no entendieron que desde el año 96 el sector conservador tiene un exponente que se llama Leonel Fernández y que el desafío de nosotros era hacer un partido de carácter liberal, que fuera la franja, que no fuese tan conservadora, aunque se construyera alianza con los sectores conservadores, porque el PRD de Peña tenía a Secundino Gil Morales y tenía a Manolo Fernández Mármol y a Jacobo Magluta, pero tenía a Peña, tenía a Belice, tenía a Hugo. El problema es que el PRD en los últimos 10 años se ha portado como un partido conservador. ¿Cómo votamos por el aborto? ¿Como un partido socialdemócrata? No votamos como un partido socialdemócrata. ¿Cómo votamos en el contrato de la Barrigol? Como un partido conservador. ¿Cómo hemos votado para la privatización de las playas? Como partido conservador. Entonces usamos a la franja más liberal del país antes de las elecciones y la gente nos golpea. Por eso yo me siento muy cómodo cuando escucho a dirigentes diciendo hoy, vamos para la calle. No, primero, vamos por parte. Ir a la calle hoy en día no es organizar esquemas opositores de hace 30 años. Ir a la calle es el reconocimiento de que el PRD perdió su conexión con su histórica base social. Porque ¿qué era ser PRDista en los 70 y en los 80? ¿Y por qué mucha gente votaba por nosotros? ¿Porque militaba en el PRD? No. La gente votaba por nosotros porque entendía que los reclamos ciudadanos eran articulados por el PRD como partido político, porque la gente estaba en contra de la violación de los derechos humanos, de la persecución política, de los presos políticos. Ahora, ¿qué ha pasado en el partido? Que como no tenemos una agenda que conecte con los intereses de la gente dice, no, en el PRD me están usando y yo no voto por ustedes. Y eso nos obliga a cambiar el partido. Oye, yo tengo el sentido común suficiente para entender que en el PRD tiene que haber un variopinto. Yo no estoy en contra de que los empresarios estén en el PRD. A mí me alegra que los empresarios estén en el PRD. Lo que no pueden los empresarios es transformar la línea ideológica del partido, porque hay empresarios que tienen sensibilidad social y sentido de compromiso, la mayoría. Entonces, el PRD tiene que usar esta dificultad interna para redefinirnos como organización política. Si nosotros no cambiamos, nos van a cambiar y por eso tenemos que aceptar esas licencias y actos de levitación intelectual que hace el presidente Fernández diciendo, vamos a mantenernos por 20 años en el poder. Eso le hace daño a la democracia. Y en el fondo, te digo algo, con mucha honestidad, cuando Leonel hace eso, está desafiando al PRD y genera en el subconsciente del partido la necesidad de que nos unifiquemos todos. Una de las argumentaciones más insistentes del ingeniero Miguel Vargas es que él está tratando de disciplinar a un partido indisciplinado. ¿Es así? No, mira, yo pienso... O sea, parece que él ve que hay una resistencia a la disciplina. No, lo que pasa es que la disciplina tiene que ser una expresión de una institucionalidad diversa. Juan Bosch escribió un cuento corto excelente, que era su concepción sobre los partidos políticos. Decía, para ingresar al partido había que entregar la cabeza. Miren, el PRD es un partido democrático, abierto. Yo siempre prefiero correr los riesgos de una democracia desbordada y no de un autoritarismo. El cuento de Bosch se llamaba La Mancha Indeleble. Yo no tengo problema con que el presidente de mi partido ejerza la disciplina. Lo que yo quiero preguntarle y preguntarme es, ¿qué tipo de disciplina? La que parte de su concepción de que disentir de él es un acto de indisciplina. Yo pienso que no. El presidente del partido hay que respetarlo por su jerarquía, pero hay que abrir los espacios de disidencia interna. Por ejemplo, no es un acto de indisciplina que yo crea que la escuela de formación política hay que abrirla. Eso es una indisciplina. No es indisciplina que yo crea que los fondos que recibe el partido tienen que ser distribuidos en todas las presidencias nacionales. No es indisciplina que yo crea que el mecanismo de elección de los vicepresidentes y de los subsecretarios se transforme en el PRD.
No es indisciplina que yo crea que una figura histórica como Ibelice Prat de Pérez no se puede excluir del Comité Ejecutivo Nacional. No es indisciplina que yo crea que ningún partido político a su presidente que lo conduce a la victoria electoral le sacan del partido. ¿Tú te imaginas el Partido Demócrata en Estados Unidos sacando a Bill Clinton? ¿O el Partido Socialista Obrero Español en España sacando a Rodríguez Zapatero o expulsando a Felipe González? Eso no es indisciplina. Ahora, de que tenemos que estar de una forma u otra conscientes de que Miguel Vargas hasta el 19 de julio es técnicamente el presidente del PRD. Claro que sí, es el presidente, pero el PRD es un partido abierto, plural, donde hay que dejar que la gente se exprese con responsabilidad, pero con disciplina. Ahora, indisciplina no es un acto de legítima disidencia del presidente del partido. Hay que abrir las compuertas del PRD para que la gente critique y cuestione. Bien, vamos entonces a entrar ahí. Como dicen ustedes y dice un documento que la presidencia de Miguel Vargas es hasta el 19, ¿quién convocaría entonces el CEN y quién convocaría una convención? Hay dos modalidades de convención. La tercera parte del CEN tiene la facultad de convocar. Los miembros firman y de una forma u otra se convoca de manera automática, con el consentimiento del presidente o sin el consentimiento del presidente. Lo ideal sería que fuese prepactado, para que todos los actores del partido participaran en el proceso. Esa es la primera modalidad. En segundo lugar, hay una forma mucho más institucional e inteligente, que ese vacío sea suplido por una comisión organizadora de la convención, con 6 miembros designados por el presidente del partido y por 5 miembros designados por las fuerzas no coincidentes con el presidente del partido, y de ahí se organiza toda una ruta institucional y vamos a la convención. ¿Cómo manejar el tecnicismo de que a partir del viernes pasado, 19, ya Miguel Vargas cumplió, pero que de la misma forma lo hicieron los demás miembros del Comité Ejecutivo Nacional? Todos han cesado. Entonces, el tecnicismo de la convocatoria, a partir de ahí, ¿se produce una extensión automática? No es automática. Los estatutos del partido establecen que tiene que ser con el consentimiento del Comité Ejecutivo Nacional. Pero, ¿para qué seguir generando en el seno de la sociedad que somos incapaces de entendernos? Y no es posible que 10 PRDistas nos sentemos a preseleccionar una agenda. Claro que sí. Elemental de sentido común y decir, mira, si los temas que no son coincidentes generan un conflicto, vamos a circunscribirnos a 5 temas. Comisión organizadora de la convención, fecha previa, miembro de la comisión y quién va a ser el presidente. Yo les reitero que el presidente Miguel Vargas designe al presidente de la comisión organizadora de la comisión. Eso no es problema, eso no es inconveniente. Y que se genere toda una marcha, un calendario institucional para que definamos las reglas de juego del proceso. Yo no veo ningún tipo de conflicto en eso. Pero el problema es quiénes componen el comité ejecutivo. Hay un lío con eso. Quiénes son y quiénes no son. Está en que Miguel tiene una lista que él entiende que esas son los miembros del CEN. Pero aún así, se puede prepactar la agenda. Aún así, se pueden seleccionar los miembros de la comisión organizadora de la convención. Lo que usted descarta de entrada es que se haga un acuerdo pensando en quién sería el candidato en el 2016. Pero yo pienso que sería un acto de cercenamiento de la tradición democrática PRDista, consignar a 3 años de distancia quién debe ser el candidato presidencial del PRD. El que sea el candidato presidencial del PRD, yo lo voy a apoyar y voy a trabajar como siempre, pero eso mediante un proceso democrático, plural, de voto universal, que la gente determine con su simpatía quién va a ser el candidato o la candidata. O sea, los partidos políticos tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos de no presumir que nuestras maniobras se le pueden imponer a la sociedad bajo ningún concepto. Sobre todas las cosas porque el PRD es un partido que tiene que llenar las expectativas de núcleos ciudadanos que están más allá del PRD. Pero ¿cómo se hace eso? Con un comportamiento racional, con una política opositora inteligente, que aquellos puntos que tengamos coincidencia con el gobierno lo vamos a tener, que las críticas tengamos que hacerlas con un nivel de propuestas. No estamos de acuerdo con A, B y C, pero creemos que esto debe ser la solución. Es una forma de ir construyendo un nivel de credibilidad frente a la gente. Que la gente se olvide de una vez y para siempre de que el PRD es un partido donde la irracionalidad sustituye el sentido común. Yo pienso que elegir de ahora un candidato presidencial no es lo más inteligente. ¿Se corre el riesgo de un gran desorden con la celebración de una reunión del Comité Ejecutivo Nacional? De nuevo. Mira, el problema es que cualquier acción desbordada daña la marca partido e hipoteca el futuro de una generación en el PRD. O sea, es que Miguel Hipólito y quienes sean, incluyéndome a mí, no tenemos derecho
a hipotecarle el futuro de una generación que viene detrás de nosotros, que quiere ser diputado, senador, síndico, regidor, candidato presidencial, y hay que cuidar el comportamiento, porque muchos de nosotros hemos sido funcionarios del gobierno y otros candidatos presidenciales y ministros, porque mucha gente se sacrificó por este partido y asumió una conducta decente, coherente, responsable, sacrificada. Hay que tener cuidado por el futuro y hay que hacerlo ahora. Y no hay que correr ningún riesgo, porque, señor, en el siglo XXI la gente no resuelve sus problemas dándole sillazo al otro. Eso es inconcebible. Doctor, parecería que ese es el tranque realmente que hay, el que si no se condiciona la candidatura del 2016, no nos sentamos a dialogar. Eso es lo que parece que existe. pero bueno, lo primero es que la política también hay espacio para la irracionalidad, pero el sentido común indica que tenemos que ir primero a una concertación validada por el voto universal hacia la dirección del partido. Mira, si la intención del compañero Miguel Vargas es ir de una presidencia a una negociación de una candidatura presidencial, que entienda que esos saltos de garrocha son traumáticos, porque las opciones presidenciales no se construyen con amarres, es con la gente. Y tú tienes que llenar un nivel de expectativas de la gente para que la gente te endose en un proceso de elección. América Latina, mira, Peña Gómez era un político global. Te quiero dar varios ejemplos para no herir susceptibilidades. El partido de mayor tradición democrática en Venezuela se llamó Acción Democrática. Y mira lo que pasó en Acción Democrática. Cuando Chávez gana las elecciones en el año 1999, le gana a Salas Romer. Acción Democrática solo generó 4% del voto. ¿Tú sabes por qué? Porque Luis Alfaro Ucero, le decían el caudillo, había sido el secretario de organización de Acción Democrática por 25 años y después era secretario general por 19. Tenía 40 años controlando la maquinaria. Era el contrapeso de Carlos Andrés Pérez. Y le dijeron a los líderes jóvenes, miren, usted no puede ser candidato porque las encuestas dicen esto, usted no se conecta. Y él preservó los símbolos del partido, sacó 4% y ahí estuvo Chávez. Ese ejemplo. El APRA en Perú, Alan García, ha sido un hombre tan testarudo y tan hegemónico en su partido, que su partido no se presentó en las últimas elecciones. ¿Tú sabes por qué? Porque él es el único que preserva la sigla del partido. O sea, cuando él no se presenta, el partido pierde. Entonces, no puede ser así. Eso no puede ser la lógica de actuación de un partido político inteligente. En el PRD tenemos que armar un partido para que ganemos todos. Y eso tiene que hacer conciencia. Miguel Vargas, Hipólito Mejía, Guido Gómez Mazara, todo el mundo. Y entender que lo que habrá de determinar el éxito del PRD en el futuro es un partido racional y la elección de un candidato que gana internamente mediante el voto abierto, pero que sobre todas las cosas conecte el partido con el mercado electoral dominicano. Y eso, si se llama Miguel, si se llama Luis, si se llama Hipólito, si se llama Neney, no importa cómo se llame, yo voy a trabajar por ellos sin ningún tipo de problema. Muchísimas gracias al doctor Guido Gómez Mazara por esta interesantísima comparecencia aquí en Sobre los Hechos. Guido Gómez Mazara, abogado, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo y un importante dirigente del Partido Revolucionario Dominicano. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.